Ok, estaba aquí eh, verificando una información, más que todo lo de los símbolos, porque es que aquí tenemos una X y aquí tenemos un delta X. Depende de lo que te haya dicho el profesor o profesora qué significa, porque puede referirse a muchas cosas, o bueno, un par de cosas que podrían diferir en la respuesta y podrían hacer que te califiquen mal. Pero entonces aquí vamos a tomar la X como la distancia recorrida y delta de X como si fuera desplazamiento, ¿vale? Entonces, ya estaba realizando el ejercicio, vamos a verificar algunas cosas con estos símbolos, ¿vale? Algunos detalles. Entonces, tenemos que nos piden observar el comportamiento sobre el segundo 1.5. Entonces, nos vamos aquí a la gráfica y vemos que en 1.5 el cuerpo o el proyectil o lo que sea que se estuviera moviendo se encontraba en una posición de 25 metros. Entonces, si vamos a medir la distancia recorrida, aquí siempre vamos a tomar como positivos los cambios, ¿vale? Entonces, él se encontraba en una distancia de 75, ¿correcto? Y subió hasta 25. ¿Listo? Entonces, aquí lo que sucede es que, como hemos dicho que siempre vamos a tomar estas distancias positivas, simplemente ponemos el 75 como positivo, ¿vale? ¿Listo? Y tendríamos entonces una suma de 100 metros. Hasta el momento no hay diferencias entre la distancia recorrida y el desplazamiento. Ahora vámonos al segundo 4,5, que es el siguiente que te piden, este. Entonces, en el segundo 4,5, la posición en la que se encuentra es de 150 metros. Entonces, vamos a analizar cómo sería la distancia recorrida. Ya habíamos dicho que inicialmente se encontraba en 75, ¿cierto? Luego pasó a 25. Luego, aquí estaría bajando 25 y otro 25. O sea que en total estaría abarcando una distancia de 50. Y luego aquí sí pega para arriba, a los 150 metros. Entonces, ahora sumamos estas distancias. Tendríamos 75 más 25 son 100, más 50 son 150, más otros 150 son 300 metros de distancia recorrida. Entonces, ¿por qué? Porque aquí siempre los recorridos van a ser positivos. En cambio, en el desplazamiento, vamos a observar que solamente nos interesan el punto inicial y el punto final. El punto inicial sería 75 negativo, porque aquí sí se toman los signos, y el punto final sería 150. Entonces vamos a escribir aquí 150, restamos la posición inicial que es de menos 75. Como aquí se encuentra un menos con un menos, entonces tendríamos que se convierte en más. Y sumamos 150 más 75, eso nos daría 225. Entonces solamente tenemos dos puntos. En cambio, en la distancia tomamos todas las distancias que haya recorrido, ¿vale? Ahora, vamos con el último tiempo, que es el de 7,5 segundos. Entonces, en 7,5 segundos, él ya va por aquí, ¿cierto? Está a la altura de 50 metros, o digamos, separar 50 metros del punto inicial o el punto de referencia. Y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho antes. Vamos a tomar todas estas distancias recorridas, que empezó en 75, avanzó a 25, luego otros 50, luego otros 150, y luego bajó hasta 50. O sea, él estaba aquí en 150, bajó a 50, entonces serían 100. 100 desde aquí hasta aquí. Entonces tendríamos que sumar 100 aquí. Bueno, vamos a ver cuánto nos da esto. 75, 100, 150, 300, 400 metros de distancia recorrida. En cambio, en el desplazamiento, aquí tengo que hacer una pequeña corrección porque estaríamos tomando solamente el punto inicial y el punto final. Entonces tendríamos punto final 50, punto inicial menos 75 se convierte en positivo porque se encuentran estos dos signos menos,
y tendremos 50 más 75, 125. Entonces ahí están las diferencias. Dice la literal B que hallemos la distancia, el desplazamiento total y la distancia total recorrida. Vamos a apoyarnos en estas medidas que ya tenemos. ¿Vale? Vamos con la parte B. Distancia total y desplazamiento total. Aquí. Desplazamiento total. Bueno, entonces tomamos el punto inicial, que sería menos 75, y el punto final, que a los 9 segundos se encuentra en ceros. Entonces, el final sería 0 y el inicial 75, menos 75. Entonces sería 0 menos 0 metros, menos 75. Esto se convertiría en positivo, y como 0 es neutro en la suma, entonces nos daría simplemente 75 positivo. Ese sería el desplazamiento. Ahora veamos la distancia recorrida. Serían todos estos números que tenemos aquí hasta el segundo cuadro, 7,5. Vamos a ver cuánto nos faltaría. Voy a ponerlo aquí abajo porque creo que no cabe. Y hasta aquí llevábamos esos 400. Y ya este tramo final, que es desde la última medición que se hizo, que es 7,5 hasta 9, vemos que bajó 50 metros. Entonces aquí sería 50. Entonces, si aquí ya teníamos sumados 400, más otros 50, tendríamos 450 metros. Esa es la distancia recorrida. Bueno, entonces ahora dice el literal C. Calculemos la velocidad cuando el tiempo, cuando han pasado 3 segundos de tiempo, cuando han pasado 6 y cuando han pasado 9. Bueno, entonces, en este caso, vamos a tomar solamente los intervalos, creo, porque para poder hablar aquí de velocidad tendríamos que dividirlo en diferentes momentos. Entonces, vamos a mirar en 3 segundos dónde se ubicaba la partícula. Entonces, en 3 segundos vemos que estaba en menos 25. Menos 25. Pero eso tenemos que compararlo contra algo, una posición inicial. Podemos tomar ya sea este punto, que es el más cercano, o podemos tomar este de acá abajo. Eso sería rapidez y la otra sería velocidad. Dame un momento, hago una consulta y ya continuamos. Bueno, consulté esto que te estaba mencionando. La velocidad me aclaran aquí que es el desplazamiento, o sea que yo tengo que basarme en el punto inicial versus punto final y ahí sí dividirlo sobre el tiempo. Diferente a la rapidez, que ahí sí tomamos la distancia recorrida. Entonces, como me está hablando de velocidad, me voy por aquí, por el camino de la izquierda. ¿Listo? Entonces, vamos a observar en el gráfico que ese cambio en la posición fue desde menos 25 y desde menos 75. Menos 25, menos 75. Entonces ahí tendríamos este desplazamiento. Entonces se convertiría 25 más 75 en positivo. Tenemos cantidad negativa contra cantidad positiva, pero la positiva es mayor, entonces nos va a quedar positivo. 75 menos 25 sería 50. Y entonces, esto para poder que se convierta en velocidad, tendremos que dividirlo entre el tiempo. ¿Sí? Entonces, la velocidad, mira la fórmula aquí arriba, dice desplazamiento sobre tiempo. Entonces, ya sabemos que nuestro desplazamiento, bueno, aquí estamos hablando de metros, fue de 50 metros sobre el tiempo empleado, que nos dijeron que era 3 segundos.
Entonces, vamos a simplificar esta fracción si queremos. Bueno, ahí no se puede simplificar, podemos dividir. Vamos a ver, 50 dividido 3 sería 16,66. 666. Vamos a dejarlo con 2 decimales nomás, ¿vale? Entonces, aquí sería metros sobre segundos. Es una aproximación. Si ya quieres el valor exacto, entonces tendrías que manejar la fracción. Vamos con la otra, sería tiempo de 6. Entonces, en tiempo de 6 tenemos 100 metros. Una posición de 100 metros. Mismo procedimiento. Calculamos el desplazamiento. 100 metros menos 75 de posición inicial. Entonces tendríamos 100 más 75 y eso nos daría 175 metros. Ahora la velocidad sería 175 metros sobre 6 segundos, que es lo que nos están pidiendo que midamos. 175 dividido 6 daría 29,16 metros sobre segundos. Por último tendríamos tiempo de 9. Entonces en el tiempo de 9 vemos que la partícula quedó en la posición 0. O sea que se está midiendo desde el punto donde terminó. Entonces tendríamos una posición final de 0 y una posición inicial de 75. Entonces tendríamos 75 positivo. Y ahora la velocidad sería 75 metros sobre, y tenemos 9 segundos. 9 segundos. Vamos a ver si se puede simplificar, creo que no. 8,33 metros sobre segundos. Ya tenemos todas las velocidades. Ahora vamos a pasar a la descripción del movimiento. Entonces, si analizamos la gráfica, vemos que siempre hay como triángulos, ¿cierto? Siempre hay triángulos. No vemos como líneas horizontales donde se mantengan en la misma posición. Entonces, eso quiere decir que hay un cambio constante en la posición. Nunca se queda quieto sino hasta el final. Entonces, podemos dividir este movimiento en varios intervalos. Voy a copiar esta imagen abajo para poderla analizar más fácil. Entonces, tendríamos intervalo 1 y comportamiento. Entonces, en el primer intervalo, que sería de 0 segundos hasta 1,5 segundos, vemos que la partícula avanza, ¿cierto? Está yendo hacia adelante, hacia el lado positivo. Entonces, avanza un total de 100 metros, ¿cierto? Porque desde aquí, desde 75 hasta 25, tendríamos 100, una distancia de 100 metros en 1,5 segundos. Hasta ahí está bien. Luego vemos que comienza a devolverse. Entonces, esto sucede desde el segundo 1,5 hasta el segundo 3. Entonces tenemos que retrocede. ¿Cuánto? Desde 25 hasta menos 25 son 50 metros. También desde 1,5 hasta 3 hay 1,5 segundos. También. Luego vemos que desde 3 segundos hasta el segundo 4,5 tiene otro comportamiento. ¿Qué pasa? Avanza. Tendríamos 150 arriba
y 25 abajo, entonces son 175 metros. También en 1.5 segundos. Luego vemos que baja de forma constante, o sea, aquí no hay cambios prácticamente del comportamiento, entonces podríamos simplemente resumirlo en un solo intervalo, que sería desde 4,5 hasta 9 segundos. Entonces allí tendríamos que retroceder desde 150 hasta 0, entonces serían 150 metros en 1.5, 3, 4.5 segundos. Listo, ahí está. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Bueno, para el segundo punto tenemos que utilizar esta fórmula que es la de velocidad, esta ecuación. Velocidad es igual a al cambio de distancia sobre el tiempo. Entonces el cambio de distancia es posición final menos posición inicial. Aquí puede ser x0 o puede ser xy, es lo mismo. Entonces en el primer punto vemos que nos dan la velocidad. Entonces esto ya está. Nos dan la posición inicial y nos dan el tiempo. ¿Qué nos faltaría aquí? La posición final. Eso es lo que nos falta conocer en este primer caso. Entonces, para el primer caso tenemos que despejar esta, que es la posición final. Entonces, vamos a pasar esta t que está dividiendo a multiplicar. Y al otro lado, pues me quedaría posición final menos posición inicial. Ahora, vamos a pasar esta posición inicial al otro lado. Entonces pasaría a sumar. Vemos esto mismo. Pasaría a sumar x0 por la posición inicial. Y quedaría del otro lado posición. Listo. Ahora solamente reemplazamos los valores. Tenemos que posición final es igual a velocidad. Era menos 30 metros sobre el segundo, ¿cierto? Tiempo es de 8 segundos. Nos dice más y la posición inicial era de menos 10 metros. Entonces, ya reemplazamos, ahora vamos a simplificar. Tenemos segundos en la parte de abajo y segundos en la parte de arriba, entonces estas unidades se anulan entre sí. Nos quedan solamente unidades de metro. Entonces ya sabemos que la respuesta final va a tener metro como unidad. Tenemos una cantidad negativa multiplicando una cantidad positiva, eso nos da menos. 30 por 8 sería 240. Aquí menos 240. Y del otro lado también nos daría negativo, más con menos sería menos. 10. Entonces, 240 menos 10 nos daría 230. Listo. Entonces ya tenemos el dato que nos estaban pidiendo, que era la posición final. Bueno, en el punto B nos están dando el tiempo. Ok. Tal vez aquí el profesor o profesora se equivocó. Puso una T en el... ya. O sea, me está diciendo que la posición es 90 multiplicado por el tiempo. O sea que si yo quiero saber la posición aquí en este caso, tengo que multiplicar. T. Entonces lo que hago es reemplazar esa T por el valor que me dicen que es 3 horas. O sea que tal vez estamos hablando de kilómetros. No sabemos. Entonces,
90 por 3 sería 270. Vamos a asumir que son kilómetros, ¿vale? Porque no nos dicen cuál es la unidad de distancia. Y en un tiempo de 3 horas. Bueno, entonces la velocidad nos faltaría aquí y la posición inicial pues tendríamos que calcularla nosotros también. Esta digamos que sería la posición final, ¿vale? Esta es la posición final que estamos analizando. Y la posición inicial sería cuando nosotros reemplacemos por 0. ¿Listo? Entonces sería 90 multiplicado por 0. Eso nos daría 0 kilómetros, porque estamos asumiendo que son kilómetros. Entonces, la velocidad sería igual a 270 menos, perdón, es primero la inicial, sería 0 kilómetros menos 270 kilómetros sobre 3 horas. Entonces, dividimos 270 sobre 3. Y nos vuelve a dar 90 kilómetros sobre hora. Entonces, ¿qué hemos averiguado aquí? Hemos averiguado la posición final, hemos averiguado la posición inicial y hemos averiguado la velocidad. Vamos con el punto C, que nos dice lo siguiente. Tenemos que la distancia es igual a 30 más 120 t, cuando el tiempo es de 15 segundos. Bueno, aquí ya es más de análisis. Si tú revisas las ecuaciones de cinemática, vas a ver que se asemeja mucho esta ecuación que te están dando a la ecuación canónica del movimiento rectilíneo. Entonces, simplemente tendríamos que extraer los datos de aquí. X es igual a 30. Vamos a asumir que esa es posición final porque cambia con el tiempo. Entonces, más 120t. Entonces, de acuerdo con la ecuación que tú vas a encontrar en internet en cinemática, esto va a ser más o menos así. La distancia es igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Como el 30 está ocupando la posición de adelante, entonces asumimos que la posición inicial es 30. ¿Listo? Vamos simplemente observando 30 metros. Tampoco dice. Cuando está hablando de segundos, entonces posiblemente sean unidades de metro. Y la velocidad es la que acompaña a la t. ¿Listo? Entonces la velocidad sería 120 metros por segundo. 120 metros por segundo. Se consideraría así. Bueno, y el tiempo, pues no nos lo dan. El tiempo ya aquí es una variable. O sea que cambia por cualquier valor que tú quieras analizar. Entonces, aquí estaríamos encontrando la posición inicial y la velocidad. Y ya con eso finalizaría esta parte del taller de física.